Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y, en general, todo lo que hace que estas producciones nos tengan completamente enganchados. Hoy nos sumergiremos en un tema un poco más oscuro, un tema que toca el corazón de muchas historias de amor en la pantalla, las rupturas devastadoras. Y lo haremos centrándonos en un nombre que seguro les suena mucho, Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado una pasión increíble entre sus fans. En este vídeo vamos a explorar cómo algunas series turcas han retratado el dolor, la desesperación y, en algunos casos, el verdadero infierno que se vive tras una separación. Veremos cómo los personajes lidian con la pérdida, cómo intentan reconstruirse y, a veces, cómo la venganza se convierte en su único objetivo. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, secretos oscuros y revelaciones impactantes. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas y mucha pasión por las series turcas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema tan intenso. Comencemos hablando de una serie que, si bien no protagonizan Kerem y Hande, explora a la perfección el tema del desamor y la obsesión. Si ya bellazas, ***. Esta serie es un drama romántico con toques de acción que te atrapa desde el primer momento. Los protagonistas son Birce Akalay, que interpreta a Asl, una doctora idealista, y Ibrahim Çelikkol, que da vida a Ferhat, un sicario despiadado. La sinopsis es la siguiente: Asl, en un giro inesperado del destino, se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. Aunque al principio se odian, la convivencia forzada y las circunstancias extremas que enfrentan juntos hacen que nazca un amor inesperado entre ellos. Sin embargo, el pasado oscuro de Ferhat y los secretos que rodean a su familia amenazan constantemente su relación. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Porque aunque hay una historia de amor preciosa, también vemos las consecuencias devastadoras de un pasado traumático y las dificultades para construir una relación sana cuando hay tanta oscuridad de por medio. Imaginen el infierno de Asl, atrapada en un matrimonio con un hombre al que ama pero que también la aterra. La serie explora muy bien esa dualidad y el precio emocional que pagan los personajes. Un dato interesante es que tanto Birce como Ibrahim recibieron muy buenas críticas por su actuación, logrando transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. Pero profundicemos en ese infierno que vive Asl. No solo está atrapada físicamente sino emocionalmente. Constantemente se debate entre el miedo a Ferhat y la atracción irresistible que siente hacia él. Él, por su parte, lucha contra sus propios demonios, un pasado violento que lo persigue y le impide entregarse por completo al amor. La serie no escatima en mostrar las consecuencias de la violencia, tanto física como psicológica, y cómo ésta puede destruir incluso el amor más puro. Asl se convierte en un faro de luz en la oscuridad de Ferhat, intentando redimirlo pero a un costo emocional altísimo. La serie plantea interrogantes sobre la posibilidad de amar a alguien roto, de si es posible cambiar a una persona y de los límites del amor incondicional. Sigamos con otra joya turca que nos muestra el lado más oscuro del desamor. ***Yerde***. Esta es una serie de acción y drama criminal que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Los actores principales son Atay Ulusoy, que interpreta a Sarp, y Aras Bulut İğnemli, que da vida a Mert. Ambos son hermanos separados al nacer que terminan infiltrados en bandos opuestos de la mafia y la policía. En resumen, la trama gira en torno a Sarp y Mert, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y crecieron en entornos completamente diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Mert es reclutado por la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en las organizaciones del otro, desencadenando una serie de eventos llenos de tensión, traición y dilemas morales. Ahora se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el desamor? Pues bien, en medio de toda esta trama de acción y mafia, ambos hermanos experimentan relaciones amorosas complicadas que se ven afectadas por sus identidades secretas y sus lealtades divididas. El engaño, la falta de confianza y el miedo a ser descubiertos crean un ambiente de constante tensión y dolor en sus vidas amorosas. Imaginen amar a alguien sabiendo que están construyendo una mentira constante, que en cualquier momento podrían ser descubiertos y perderlo todo. Esa es la clase de infierno emocional que vemos en Yerde. Un dato curioso es que esta serie está inspirada en la película The Departed de Martin Scorsese,
aunque con un toque turco que la hace única. Pero profundicemos en las relaciones de Sarp y Mert. Sarp se enamora de Melek, una abogada con una conexión profunda con el mundo de la mafia, lo que pone a prueba constantemente su lealtad y sus principios. Mert, por su parte, desarrolla sentimientos por Eylem, una periodista idealista que busca la verdad y la justicia, lo que lo obliga a elegir entre el amor y la protección de su identidad secreta. En ambas relaciones, la sombra de la mentira y el peligro constante crean un ambiente de desconfianza y dolor. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo sus vidas y sus corazones. La serie explora la idea de que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que a veces, el precio de la verdad es demasiado alto. El desamor en Vierde no es solo la ruptura de una relación, sino la pérdida de la inocencia y la esperanza en un mundo corrupto y violento. Ahora subamos un poco el tono dramático con una serie que explora la venganza como motor principal tras una ruptura, **Ezel**. Esta es una serie clásica turca de drama y acción que ha sido aclamada internacionalmente. El protagonista es Kenan İmirzalıoğlu, que interpreta a Ömer, un joven traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo y lo envían a prisión. La historia comienza con Ömer, un joven inocente que es víctima de una conspiración urdida por sus mejores amigos y su amada Eysan. Lo acusan de un robo que no cometió, lo encarcelan y lo dan por muerto. Años después, Ömer reaparece bajo una nueva identidad, Ezel, un hombre rico y poderoso que busca vengarse de quienes lo traicionaron. Aquí vemos el desamor convertido en un pozo sin fondo de rencor y sed de venganza. Eysan, la mujer que amaba, es quien más lo traicionó, y Ezel no descansará hasta hacerla pagar por su traición. La serie explora la complejidad de las emociones humanas, mostrando cómo el dolor y la rabia pueden consumir a una persona hasta transformarla en alguien irreconocible. El infierno que vive Ezel no es solo la pérdida de su libertad y su identidad, sino también la incapacidad de superar el pasado y la obsesión por vengarse. Un dato interesante es que Ezel es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, con una trama intrincada, personajes complejos y actuaciones memorables. Pero la serie va más allá de la simple venganza. Ezel se debate constantemente entre el deseo de castigar a quienes lo traicionaron y la posibilidad de encontrar la redención y el perdón. Eysan, por su parte, no es una villana unidimensional, sino una mujer compleja y atormentada por sus propios demonios. A medida que avanza la serie, descubrimos las razones detrás de su traición y entendemos que ella también es víctima de un sistema corrupto y manipulador. La serie plantea interrogantes sobre la justicia, el perdón y la posibilidad de escapar del ciclo de la venganza. El desamor en Ezel es una herida profunda que marca a todos los personajes y los obliga a enfrentarse a sus propias sombras. La serie nos muestra cómo el dolor puede transformarnos en monstruos, pero también cómo el amor y la compasión pueden ser la clave para la sanación. Ahora hablemos de una serie que, aunque tiene elementos de comedia, también aborda el dolor de la pérdida y la dificultad de seguir adelante, **Kiral Kask*. Esta es una comedia romántica que, aunque ligera en apariencia, también toca temas profundos como la ambición, la familia y la búsqueda del amor verdadero. Los protagonistas son el Zinsangu, que interpreta a Defne, y Bar Arduk, que da vida a Ömer. La sinopsis nos presenta a Defne, una joven camarera que acepta una extraña propuesta para ganar dinero, enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, y casarse con él. Lo que comienza como un simple contrato, se convierte en una historia de amor llena de enredos, secretos y obstáculos. En esta serie el infierno no es tan evidente como en las anteriores, pero Defne vive una lucha interna constante al tener que ocultar sus verdaderos sentimientos y engañar a Ömer. Además, ambos personajes tienen heridas del pasado que dificultan su relación. Ömer, por ejemplo, tiene problemas de confianza debido a una experiencia amorosa dolorosa. La serie nos muestra cómo el miedo a ser lastimado de nuevo puede impedir que alguien se abra al amor y sea feliz. Un dato curioso es que Kiral Kask fue un gran éxito en Turquía y en muchos países de Latinoamérica, gracias a la química entre los protagonistas y a la historia entretenida y conmovedora. Pero el infierno de Defne no se limita al engaño. También tiene que lidiar con las presiones de su familia, que dependen económicamente de ella, y con las maquinaciones de su tía Neriman, quien la obliga a cumplir con el contrato. Ömer, por su parte, lucha contra sus propios demonios internos, un trauma del pasado que lo ha convertido en un hombre reservado y desconfiado.
La serie explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero también que requiere valentía y honestidad para superar los obstáculos. El desamor en Kiral Kask se manifiesta en la falta de comunicación, los secretos y el miedo a ser vulnerable. La serie nos muestra cómo el amor puede ser un riesgo, pero también la mayor recompensa. El humor y la ligereza de la serie no impiden que se aborden temas profundos como la importancia de la familia, la honestidad y la aceptación de uno mismo. Y ahora, para cerrar con broche de oro, hablemos de una serie que ha generado mucha controversia y pasión entre el público, y que nos lleva de nuevo al tema central de este vídeo, **Senkalkapm***. Esta comedia romántica catapultó a la fama internacional a Kerem Bürsin y Ander Zel, quienes interpretan a Serkan y Eda, respectivamente. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca debido a una serie de circunstancias desafortunadas. Para conseguir recuperarla, se ve obligada a hacer un trato con Serkan, un exitoso y frío empresario que le propone fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple juego, se convierte en una historia de amor inesperada y llena de obstáculos. En esta serie vemos el desamor reflejado en las idas y venidas de Serkan y Eda, en sus inseguridades y en sus miedos a comprometerse. Serkan, en particular, tiene problemas para expresar sus emociones y para confiar en los demás debido a un trauma del pasado. Eda, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que no está dispuesta a renunciar a sus sueños por nadie. Las rupturas entre ellos son dolorosas y a menudo causadas por malentendidos y secretos. El infierno que viven es la constante incertidumbre de si su amor será lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos que se les presentan. Y por supuesto, la tensión que generó la relación real entre Kerem y Ande y su posterior ruptura, añadió una capa extra de interés para los fans de la serie. Un dato curioso es que Senkalkapm fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de los últimos años. La química innegable entre Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue clave para su éxito. Pero la serie también exploró las dinámicas familiares, las ambiciones profesionales y la importancia de la amistad. Eda y Serkan no solo luchan contra sus propios demonios, sino también contra las presiones externas de sus familias y sus entornos laborales. El infierno que viven se manifiesta en la falta de comunicación, los malentendidos y los sacrificios que deben hacer para estar juntos. La serie plantea interrogantes sobre la compatibilidad, el compromiso y la posibilidad de encontrar el equilibrio entre el amor y la realización personal. El desamor en Senkalkapm no es solo la ruptura de una relación, sino la lucha constante por mantenerla viva a pesar de las dificultades. Y claro está, el espejo de la realidad, con la ruptura de sus protagonistas en la vida real, hizo que la ficción doliese aún más a sus seguidores. La serie se convirtió en un reflejo de sus propias esperanzas y desilusiones, generando un fervor pocas veces visto en el mundo de las telenovelas. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que nos muestran el lado más oscuro del desamor. Hemos visto cómo la pérdida, la traición, la venganza y la dificultad de seguir adelante pueden transformar la vida de los personajes y sumirlos en un verdadero infierno emocional. La pasión que estas series despiertan en nosotros reside precisamente en esa capacidad de reflejar nuestras propias experiencias y emociones, de mostrarnos que no estamos solos en nuestros sufrimientos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estas historias tan apasionantes. Recuerden que el desamor es una experiencia universal que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, y que estas series nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias emociones y a encontrar consuelo en la ficción. A través de las vicisitudes de estos personajes, podemos aprender a superar nuestros propios dolores, a encontrar la fuerza para seguir adelante y a creer de nuevo en el amor. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten cuál de estas series les ha impactado más y por qué. ¿Han vivido alguna experiencia similar a la de los personajes? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus historias, sus reflexiones y sus emociones. Este es un espacio para conectar y compartir nuestra pasión por las series turcas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo.
Nos vemos en el próximo vídeo y que sigan disfrutando de las series turcas. Adiós.